Estás parado sobre una superficie que parece mármol blanco, quieta, silenciosa, tan lisa en algunas partes que refleja la luz como un espejo. El horizonte es perfectamente plano, interrumpido apenas por grietas de color rojizo que se extienden en todas las direcciones como venas sobre piel pálida. No hay viento, no hay sonido, no hay nada que se mueva. Por un momento parece casi sereno, como si el universo hubiera construido este lugar para el descanso. Y entonces sientes algo bajo tus pies. No un temblor, algo más profundo, un pulso. Europa lleva décadas siendo el objeto más esperanzador del sistema solar. La luna de Júpiter que los científicos señalan cuando alguien pregunta dónde podríamos encontrar vida más allá de la Tierra. Más pequeña que nuestra luna, cubierta de hielo, brillante como una bola de luz flotando en la oscuridad del espacio exterior. Desde los telescopios parece casi inerte, casi muerta, un mundo congelado, sin atmósfera significativa, sin volcanes visibles, sin nada que sugiera actividad. Los libros de texto la describen como prometedora. La prensa la llama fascinante, pero algo no está bien, porque esa superficie lisa y blanca que pisas no es roca, es hielo. Y bajo ese hielo, a una profundidad que los científicos estiman entre 10 y 30 kilómetros, dependiendo de la zona, hay un océano. No metáfora, no posibilidad especulativa. Un océano de agua líquida salada, confirmado por décadas de observaciones magnéticas, por las imágenes de las sondas Voyager y Galileo, por los modelos gravitacionales más precisos que tenemos. Un océano que contiene más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinados. Un océano que existe en oscuridad total, bajo presiones aplastantes, calentado no por el Sol sino por las fuerzas de marea que Júpiter ejerce sobre las entrañas de Europa, como si exprimiera una naranja desde adentro. Y ese océano lleva ahí, activo y en movimiento, desde hace más de 4.000 millones de años. Pero aquí está el problema. Antes de que puedas pensar en lo que hay debajo, lo que está encima ya te está matando. Europa no tiene campo magnético propio, lo que significa que está directamente expuesta a los cinturones de radiación de Júpiter, los mismos que mencionamos antes, los que son 1.000.000 de veces más intensos que los de la Tierra. Parado en la superficie de Europa, recibirías una dosis de radiación de aproximadamente 540 rem por día. La dosis letal para un ser humano es de alrededor de 300 rem en total, lo que significa que en menos de 14 horas sobre la superficie de Europa, sin ningún tipo de protección especializada, habrías recibido suficiente radiación para matarte. No en semanas. No con síntomas graduales, con hemorragias internas, fallo multiorgánico y un sistema inmunitario destruido en días. La radiación no la ves, no la sientes llegar. Solo empieza a deshacerte desde adentro, mientras sigues mirando ese paisaje que parecía tranquilo. La sonda Galileo, que orbitó el sistema de Júpiter entre 1995 y 2003, pasó cerca de Europa en múltiples ocasiones. Sus instrumentos detectaron partículas de vapor de agua siendo expulsadas desde la superficie, evidencia de que el hielo se está sublimando bajo el bombardeo constante de radiación. La superficie de Europa no es estable, se está erosionando lentamente, capa por capa, arrancada por la misma fuerza que te estaría matando a ti. Se pone peor. Ese hielo que pisas no es sólido de forma uniforme. Las líneas rojizas que cruzan la superficie en todas las direcciones, las que desde el espacio hacen que Europa parezca un ojo inyectado en sangre, son fracturas, grietas donde el hielo se rompió, donde el océano de abajo empujó hacia arriba, donde material oscuro y salino del interior fue expulsado a la superficie y se congeló de nuevo creando esas marcas, lo que significa que la superficie no es un suelo firme, es una cáscara de hielo flotando sobre un océano líquido, sometida a tensiones de marea que la estiran y comprimen con cada órbita alrededor de Júpiter, que dura apenas 3 días y medio. La superficie de Europa se mueve, se flexiona, se fractura y se reforma en ciclos constantes. El suelo bajo tus pies no es una base estable, es la tapa de algo que respira. Y aquí es donde todo cambia.
Los científicos han identificado formaciones en la superficie de Europa llamadas chaos terrains, regiones donde el hielo se fragmentó completamente, se mezcló y se recongeló en patrones aleatorios, como si algo desde abajo hubiera derretido temporalmente esa sección de la corteza y la hubiera revuelto. Hay zonas en Europa donde el océano estuvo en contacto directo con la superficie en algún momento del pasado geológico reciente. No millones de años atrás. Geológicamente reciente. Y si sucedió antes, puede suceder de nuevo. Una grieta que se abre bajo tus pies no sería como caer en un lago. Sería una caída hacia un océano presurizado a temperaturas bajo cero, en oscuridad total, a decenas de kilómetros de la superficie, sin ninguna posibilidad de orientación ni de retorno. No habría tiempo para procesar lo que está pasando, solo la oscuridad cerrándose sobre ti y el peso de kilómetros de hielo encima. Pero esa ni siquiera es la peor parte. El océano de Europa no es simplemente agua fría y quieta. Las fuerzas de marea que lo mantienen líquido también generan calor en el fondo, donde la corteza rocosa de la Luna entra en contacto con el agua. Y donde hay calor en el fondo de un océano salino con química compleja, en la Tierra existen las fuentes hidrotermales. Grietas en el fondo oceánico, por donde sale agua supercalentada cargada de minerales, creando ecosistemas completos en la oscuridad absoluta, sin una sola fotón de luz solar. En las fuentes hidrotermales del fondo del Pacífico, encontramos formas de vida que nadie esperaba. Gusanos de 2 metros, cangrejos ciegos, bacterias que metabolizan azufre. Vida compleja, organizada, abundante, en un ambiente que parecía imposible para cualquier biología. Europa podría tener el equivalente en su fondo oceánico. Y si lo tiene, lleva activo miles de millones de años, con tiempo y condiciones suficientes para que la evolución haga cosas que no podemos anticipar. Aquí está la parte que los comunicados de prensa no enfatizan suficiente. No sabemos qué hay en ese océano. No tenemos ningún dato directo. Todo lo que sabemos viene de observar la superficie desde el espacio y de modelos matemáticos. La misión Europa Clipper de la NASA fue lanzada en octubre de 2024 y llegará al sistema de Júpiter en 2030. No aterrizará en Europa. Orbitará Júpiter y realizará sobrevuelos cercanos estudiando la Luna desde arriba. Porque aterrizar en Europa y perforar el hielo para llegar al océano requiere una tecnología que todavía no existe, un nivel de ingeniería que los científicos más optimistas sitúan a décadas de distancia. Lo que significa que la pregunta de qué hay en ese océano permanecerá sin respuesta durante el resto de tu vida. Y probablemente durante la mayor parte de la vida de tus hijos. Pero se pone peor. No para nosotros. Para cualquier cosa que pueda vivir ahí. Si Europa Clipper o alguna misión futura detectara señales de vida en ese océano, de biología activa, de química orgánica compleja que no pueda explicarse por procesos abióticos, nos enfrentaríamos a una decisión que ningún protocolo actual está realmente preparado para manejar. Porque cualquier nave que lleguemos a enviar para perforar el hielo y alcanzar el océano, llevaría contaminantes. Llevaría bacterias terrestres, inevitablemente, a pesar de todos los protocolos de esterilización. Y si hay vida en ese océano, vida que evolucionó en aislamiento total durante 4.000 millones de años, sin ningún contacto con biología exterior, una bacteria terrestre podría ser para ella lo que las enfermedades europeas fueron para las poblaciones indígenas americanas. Un patógeno para el que no existe ninguna defensa evolutiva construida, porque nunca hubo razón para construirla. Podríamos exterminar vida extraterrestre antes de estudiarla, con una sonda de exploración, con buenas intenciones y tecnología insuficiente, y aquí es donde el miedo cambia de naturaleza, porque hasta ahora hablamos de los peligros para nosotros, la radiación que te mata en horas, el hielo que puede abrirse bajo tus pies, el océano que te tragaría sin dejar rastro. Esos son peligros comprensibles, del tipo que la ingeniería podría eventualmente resolver con el tiempo suficiente y los recursos suficientes.
Pero el peligro que Europa representa en su nivel más profundo no es físico, es conceptual. Es la posibilidad de que hayamos estado solos en el sistema solar, creyendo que la vida era un accidente raro. Una combinación improbable de condiciones que solo ocurrió una vez en un planeta pequeño alrededor de una estrella ordinaria, y que a menos de 800 millones de kilómetros de casa, bajo 30 kilómetros de hielo, la vida haya comenzado de forma completamente independiente, con química diferente, con reglas diferentes, con una historia evolutiva que no comparte ni un solo ancestro común con ninguna célula que haya existido en